Vamos a iniciar la charla el día de hoy sobre los materiales peligrosos, ¿sí? Mi nombre es Gabriel Fuentes, es un gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar con el Hospital Cayetano Heredia, los materiales peligrosos. Listo, vamos a iniciar con la ley 29783. Comentarles que esta ley es muy importante, está inmersa en todos los temas de seguridad, porque está en todos los libros, ¿sí? Entonces, la 29783 la van a escuchar en todos los lugares, ¿sí? También tenemos el Decreto Supremo número 5 del año 2012 que va a estar anexada a esta ley, ¿sí? También tenemos su modificatoria, que es la 30222. Y también nos recuerden que los materiales peligrosos está también lo que son transporte de combustibles. Y los combustibles son materiales peligrosos, que son transporte de mercancías y transportes de combustibles, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos la ley del transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, ¿sí? Que es la ley 28256 y su reglamento. De ahí tenemos el proyecto del reglamento del MINSA también, relacionado a lo que es salud, 439 del año 2020, ¿sí? Y tenemos el 21-2028, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. De igual manera tenemos normas técnicas peruanas, las que visualizan también, y tenemos una ley anexa que es la 2903 que modifica la ley 28305, ¿sí? Entonces, como bien les he indicado, este tema es muy importante porque va a abarcar todos los residuos peligrosos que se puedan imaginar en la Tierra. Todo lo que ustedes vean que es peligroso, químico, que va a afectar a nuestra salud, contra nuestro cuerpo y nuestra vida, va a ser un residuo peligroso, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta esto y continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a iniciar con qué es un MATEL, ¿sí? ¿Qué es un MATEL? Es un material peligroso, ¿sí? Vamos a iniciar que es un producto químico, netamente químico, que es un fluido. ¿De qué forma va a ser el fluido? Líquido o gaseoso, ¿sí? Va a ser un subproducto que pueda presentar efectos adversos a la salud, ¿no? Entonces, como vemos el rombito a su derecha es el rombo NFPA, ¿sí? Tenemos el rombo NFPA que tiene el color rojito, amarillo, blanco y azul. Y también tenemos el pictograma amarillo que ven a su izquierda, que es advertencia, ¿sí? Entonces, vamos a explicar más adelante qué significa esto y también la personita que ven abajo que está totalmente protegida. Así como bien mencionado, es un tema muy importante porque en este tema tenemos que tener la mayor capacitación para poder transportar ese tipo de material peligroso y también la base legal que nos va a dar los permisos para transportar, porque que recordemos que contamina netamente al medio ambiente, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Son dos cosas, el medio ambiente y saber cómo manipularlo y transportarlo, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a iniciar con las definiciones de los productos químicos y un envase de almacenamiento. Así que es un producto químico, es una mezcla de sustancias que va a ser obtenida a través de un proceso de manufacturero en una planta química, en una industria química, ¿sí? Que va a alterar la composición de este. Por eso es que estos productos, así como ustedes ven también en el área de los hospitales, las pastillas, por ejemplo, tienen una fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y también el envase de almacenamiento tiene que estar rotulado debidamente con las hojas FCDS, MDCS, como diga la política de la empresa, que es, ¿no? En realidad es una hoja MCDS, a veces la consideran como una hoja FCDS, no se asusten que es lo mismo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el producto químico y mucho cuidado con el envase de almacenamiento. Listo, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de los derrames. Como bien les he indicado, un derrame, cuando esto suceda, por favor, sobre todo en lo que son transportes de materiales peligrosos como combustibles de 10.000 galones, 9.300 galones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque cuando ocurre un derrame va a afectar al medio ambiente, tiene un aspecto ambiental y un impacto ambiental. ¿Qué significa esto? Que cuando esto pasa en esta empresa, tiene que llamar directamente a la remediadora. Evidentemente, para que esto pase, el camión tiene que sufrir un accidente grave o un incidente grave, ¿no? La volcadura de este camión que va, lamentablemente, va a concurrir a de, derramar este combustible. No sé si tal vez se acuerdan la noticia del Callao, creo que fue en Lima, en Ventanilla, me parece, cuando la empresa Repsol ocurrió un derrame en su planta de las tuberías, ¿sí? Entonces, al final, como que no hicieron bien su trabajo y parece que no llamaron a la remediadora que tenían que llamar al proveedor para que pueda solucionar el problema, ¿no? Entonces, esto es, cuando ocurre un derrame, inmediatamente llamar a la remediadora, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y también la disposición final, que es el proceso de la operación para tratar o disponer en un lugar los residuos, ¿no? Siempre va a haber almacenes especiales, por favor, siempre los almacenes especiales para esta disposición final de estos productos tan, como bien les he indicado,
Tan peligrosos. ¿Por qué tan peligrosos? Porque están con los pictogramas amarillos, ¿sí? Que nos indican advertencias y pictogramas fatales, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a hablar de un tema muy importante, la FCDS, como les he comentado. En este caso, o la FCDS, que es lo mismo sobre la política de la empresa, que es un documento emitido por el fabricante que contiene la información necesaria para la gestión de un material químico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que importante aquí? Si nosotros tenemos una hoja correcta, la gestión de seguridad parte por esta parte, ¿sí? La gestión de seguridad y medio ambiente parte por tener una hoja correcta para informar a nuestro trabajador a qué peligro nos estamos incursionando, a qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Esta persona básicamente tiene que tener la capacitación, pero a su vez no deja de ser importante, no deja de ser obligatorio tener la hoja MCS, ¿sí? Entonces, como bien saben, tiene que tener mínimo 16 puntos establecidos, ¿sí? Muy importante y la vigencia no mayor de 5 años. Esto ocurre también en productos de ISAGE, comentarles también. Entonces, mayormente en seguridad son 5 años como tu casco que utilizas de seguridad en tu trabajo, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a continuar con las capacitaciones. Como bien les he comentado, este tema es complejo, sí, es extenso, tiene diferentes niveles. Hay empresas que transportan combustibles, los hospitales desechan residuos peligrosos. Entonces son dos cosas, transportar residuos peligrosos y el transporte de combustibles, ¿sí? Entonces debemos entender que los trabajadores propios y terceros de la organización o institución que participen en los procesos relacionados al uso, manejo, transporte y distribución de productos químicos y materiales peligrosos deben de estar capacitados, claro que sí. Como bien les he indicado, hay cursos de esto, de MATPEL nivel uno, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Pues MATPEL nivel uno es teórico. El MATPEL nivel 2 es práctico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el tema sea práctico, ¿sí? Y tenemos también el MATPEL nivel 3, que es la combinación de los dos y un refuerzo de los dos. En algunas empresas te van a pedir que utilices el MATPEL nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver ahora las clases de los MAPEL. Como bien les he indicado, tenemos diferentes pictogramas, ¿sí? Tenemos los pictogramas azules, amarillos, rojos. Hay diferentes tipos de pictogramas, pero hay que concentrarnos en los que nos indica el rombo NFPA. Miren, yo les indico, hay un sinfín de pictogramas y en realidad saberlos todos es un poco complicado, ¿sí? Pero siempre debemos estar atentos a unas técnicas que les voy a entregar en unos momentos, ¿sí? Pero aquí tenemos algunos pictogramas para que puedan ir sabiendo cuáles son los más comunes que pueden suceder, ¿sí? Como bien indicado, en esta parte de las clases de MAPEC, no olvidemos que son 9 clases, ¿sí? Estos están los decretos, el supremo sobre todo. Tenemos explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, peróxidos orgánicos, materiales venenosos, e infecciones tenemos radioactivos, corrosivos, ¿sí? También tenemos materiales peligrosos misceláneos, que es una mezcla. No se olviden que esto es un concepto, esto es teórico, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a hablar sobre el manejo y transporte sobre estos materiales peligrosos. Como ya les he indicado, para poder transportar estos materiales peligrosos, nosotros debemos de tener permisos con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Por eso es que la base legal nos indica esto, ¿no? Debemos de tener por ejemplo, entidades, la DGA, que es una entidad, una dirección general de aspectos ambientales. También, por ejemplo, también cuidado que la OEFA no solo Sinarmin nos va a fiscalizar, ¿no? Entonces la OEFA también puede ir a fiscalizarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué significa al margen de este tema legal? ¿Cómo vamos a transportar? Bueno, es dependiendo del manejo y el transporte, ¿no? Dependerá de acuerdo a las características de este líquido. Por lo general son líquidos, también hay gases, mucho cuidado con los gases que son más inflamables. Entonces, va a ser sobre su peso y su forma. Y básicamente es buscarle el contenedor adecuado para que se pueda realizar el transporte. Por ejemplo, si va a ser un transporte de combustibles, bueno, tengo que tener una cisterna de combustible. Disculpen el ruido, por favor. Y si no, si es gas, debemos tener gas, van a ver en las calles, en las carreteras, como unas botellas de gas. O sea, los camiones que parezcan unas botellas de gas, bueno, ese es un contenedor especial para el gas, ¿no? Tiene sus razones. Entonces, siempre hay que ver en este tema, hay que ser exactos con lo que vamos a trasladar para poder conseguir el acopio adecuado, ¿no? También el personal debe tener que maneja o manipula alguna sustancia, material o objeto, deberá realizarlo con el EPP básico y especial que se requiera. Muy, muy atento a esta parte. También, entonces tenemos que tener las consideraciones técnicas y las consideraciones contractuales, intelectuales, las capacitaciones en escrito que el trabajador deba de tener. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a hablar sobre el almacenamiento. Cuando es almacenamiento, esto es a menor escala, como ya les he indicado, hay almacenes especiales de acopios donde vamos a nosotros tener estos insumos peligrosos. Si no dejan de ser insumos peligrosos, tienen actividades ya específicas
Por eso es que se tienen estos insumos peligrosos, ¿no? Entonces nosotros siempre, en cualquier almacén, siempre tenemos que tener los pasillos libres de obstáculos, tenemos que tener un orden de limpieza, ¿sí? También los almacenes deben estar correctamente iluminados para evitar golpes y caídas de productos, también mantener ventilado el almacén durante el proceso de almacenamiento, también realizar aseo periódico para el mantenimiento del orden y la limpieza, y los productos deben ser fácilmente identificables, ¿no? Lo que les indicaba con las hojas MCDS, ¿no? Deben ser identificables y también se debe tener en cuenta las posibles emergencias, derrames, contactos, incendios, ¿no? Así como las respuestas inmediatas para su control de eliminación. ¿Qué significa esto? Tener un plan de contingencias, ¿sí? Un plan de emergencias que se va a actualizar año tras año. Sin más, no decirles en este tema, hay planes de emergencia que son de 240 páginas, son de 230 páginas, y en este plan se debe actualizar cada año. No es una ley que nos diga cada año, pero sí, básicamente, mínimamente una vez al año, porque a veces, bajo el criterio de cada ingeniero de seguridad o medio ambiente, tiene que actualizarlo, ¿no? A veces hay cositas que se nos escapan y luego nos pueden auditar, no tenemos, digamos, digamos, un pararrayo, puede explotar la cisterna y no tenemos eso escrito en nuestro plan de emergencia, ¿no? Entonces, el trabajador lo puede saber verbalmente, pero si no lo tiene bajo un plan de emergencia, un libro, algo auditado, algo firmado por tu gerencia, porque nosotros sabemos que las gerencias firman compromisos en lo que es seguridad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tanto el empleador como el trabajador, en este caso el área de seguridad, con las gerencias, con las direcciones, debe estar todo bien claro para no tener ningún inconveniente luego en el futuro. O sea, sobre todo esto cuando pase, les comento, son sobre accidentes, ¿no? Sobre todo son accidentes, pues, fatales, un poco complicados en el tema de derramar combustibles, derramar materiales peligrosos, porque son altamente contaminantes, ¿sí? Y la idea es que no suceda esto, pero sí comentarles qué pasa. Lamentablemente pasa y la idea es pues, prevenir, ¿no? Para que no pase, ¿no? Finalmente, cuando el traslado de estos materiales, estos insumos peligrosos se efectúa, va a llegar a lo que ustedes ven en la imagen derecha, ¿no? O sea, a veces lo que es combustible eh, se va a llevar a grifos, se va a llevar a diferentes procesos, ¿no? Y hay otros materiales peligrosos que se van a llevar a través de estos pequeños contenedores, ¿no? Entonces, todo parte del transporte, la seguridad vial también para que no ocurra estos incidentes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a ver ahora un poco de los almacenamientos de productos químicos, peligros y sus riesgos. Y como bien les he indicado, esta parte de los materiales peligrosos es un tema netamente químico. No olviden que son fluidos gaseosos o líquidos. Un fluido es un insumo, un material, una partícula que está conformada por un fluido o por un gas, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí vamos a encontrar tóxicos, nocivos, irritantes. Vamos a hablar sobre corrosivos, comburentes, vamos a hablar sobre inflamables, explosivas, carcinogénicos, mutagénicos, perjudiciales para el medio ambiente también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos materiales químicos, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera se van a almacenar, ¿no? Entonces aquí vemos también el tipo de almacenamiento, ¿no? Entonces debemos atender a diferentes tipos de categorías. ¿Por qué les he mencionado a cada uno con calma esta parte? Porque de acuerdo al tóxico, al nocivo, al irritante, se va a almacenar, ¿no? Entonces, cada material de químico va a tener su almacenamiento, sus conceptos viables para el almacenamiento correcto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y no vamos a combinar, por ejemplo, una hoja MSDS con un material, si lo utilizamos para el tóxico, no va a ser lo mismo para el nocivo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y ser muy precavidos. Y también siempre fijarse, como les vuelvo a repetir, que no pase la duración, tiene una duración aproximadamente 5 años, la fecha de vencimiento, ¿no? Comentarles, por ejemplo, algo básico, ¿no? Un yogur, ¿no? Es un alimento, ¿no? Cuando ya vence, este pasa a ser un residuo peligroso, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con todos, incluso los alimentos puedan convertirse en residuos peligrosos. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, sí, ya vi el mensaje, está bien, vamos a ir con un poco más de calma, igual este tema es extenso, así que sí, sí nos va a dar el tiempo. Listo, vamos a ver ahora los peligros y los riesgos, ¿no? Tenemos que saber cómo nos va a afectar estos materiales, ¿sí? Tenemos que saber que va a afectar de manera inhalatoria, cutánea, digestiva y parenteral. ¿Qué significa? La parenteral es venosa, intravenosa, la cutánea sabemos que es por piel, por los poros. Debemos de saber que hay varias maneras de que este insumo pueda entrar a nuestro cuerpo. Con los productos químicos no se juega, hay que tener mucho cuidado. Las personas capacitadas son las personas que deben de trabajar bajo estos insumos químicos, mucho cuidado.
no confiarnos, como bien les indicaba en otro tema de EPPs, tal vez a ustedes. Ningún EPP te va a salvar la vida, solo te va a proteger y te va a tratar de dar un tiempo de vida para que se pueda rescatar a esta persona. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque no solamente entra ahí vía digestiva, inhalatoria, ¿no? Entonces, puede entrar por forma de la piel, puede entrar por los ojos, puede entrar por la intravenosa, quién sabe, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de entradas de este material, ¿no? Puede entrar por la vena, puede entrar por un fluido abierto, entonces, perdón, por un corte abierto, una herida, puede ingresar, entonces hay que tener mucho cuidado porque también con el tema de la sangre, a veces estos materiales pueden reaccionar de una forma fatal, ¿no? También el tiempo de exposición es muy importante cuando se ejerza la acción sobre la persona, ¿no? Mientras más tiempo esté en tu cuerpo, más te va a afectar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Las condiciones de trabajo también, el entorno del trabajo siempre en la parte de ergonómica, el diseño de la infraestructura, va a hacer que haya un mejor entorno del trabajo, ¿sí? Entonces, sobre esta parte, todo parte del diseño de tu infraestructura, ¿no? Si tu infraestructura de tu hospital va a ser la más adecuada, pues evidentemente no tienes por qué tener problemas con esto, ¿no? Pero si a medida que pasa el tiempo no lo actualizas, no investigas cómo podría ser, siempre hay maneras de poder salir adelante en esos temas. ¿Cómo podemos mejorar? Porque la tecnología nos indica que tenemos que tener diferente diseño. A medida que pasa el tiempo, bueno, vas a fracasar, ¿no? Y vas a tener problemas en tu centro de trabajo, ¿no? Esto referido al empleador, ¿no? Que es netamente responsabilidad del legislador. De igual manera, la susceptibilidad individual y el entorno ambiental, ¿no? Hay que, pues, tener cuidado con las características personales e intrínsecas del individuo, ¿no? Cada persona es diferente, la influencia del entorno en hábitats que pueden potenciar los efectos del contaminante, ¿no? Entonces, son varias razones para que nos puedan eh, afectar a nuestro cuerpo y atentar con nuestra vida, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Siguiente diapositiva, por favor. Si continuamos con la siguiente, sí, gracias. Miren, vamos a ver ahora el reconocimiento de material peligroso, ¿sí? La etiqueta usualmente le dice a primera vista lo siguiente: ¿qué hay en el contenedor? ¿Cuál podría ser el peligro, la salud, la actividad, las instrucciones especiales? ¿Cómo proteger a sí mismo? Los primeros auxilios básicos. Y, por supuesto, la etiqueta no tiene espacio para lo que deberías saber acerca de una sustancia, pero en un buen punto de inicio siempre lee la etiqueta del contenedor primero, ¿no? ¿Por qué se lee esto? Porque no es posible cambiarlo. Tal cual lo dicen este tipo de productos, lo van a encontrar ustedes. Entonces simplemente es una retroalimentación en esta partecita, ¿no? De igual manera, la guía de explicaciones de las clasificaciones del rombo de la NFPA, ¿no? Siempre debemos de ver el peligro para la salud, los peligros de inflamabilidad, los peligros de inestabilidad y los peligros especiales. Más adelante voy a profundizar un poco el tema del rombo en FPA. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuamos con esta parte, que es la hoja de materiales de los MSS que les estaba indicando, ¿sí? Los MSS, ¿qué químico es? ¿Por qué es peligroso? ¿Y cómo realizar un trabajo seguro? Básicamente el MSS te indica eso, ¿ya? El MSS es una hoja especial, hay que tomarle la debida seriedad, porque si no cumplimos a rajatabla, nos vamos a accidentar y posiblemente nos vaya a pasar un accidente regular o mortal, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con que saber qué tipo de químico es, siempre el nombre, el fabricante, sus propiedades físicas y químicas en este caso. Esos productos, estos fluidos solamente tienen dos propiedades, físicas y químicas, ¿sí? ¿Por qué es peligroso? Porque como ya les dije, como pueden pueden encenderse, pueden tomar esta reacción del fuego, pueden ser riesgos para la salud, como bueno, el fuego del combustible, ¿no? Eh, y también en las formas en que puede estar expuesto que va a afectar contra nuestra piel, contra nuestros ojos, la forma cutánea, lo que les he explicado hace un momento, ¿no? Todas las partes del cuerpo, ¿no? ¿Cómo realizar el trabajo seguro bajo esta hoja MSDS? Bueno, tenemos que utilizar nuestros CPPs, los CPPs que consigna el hoja MSDS, ojo con eso, el hoja MSDS nos va a indicar ello, la manipulación y el almacenamiento apropiados también, con él les indicó al principio del tema, ¿qué es el MATPEL? Es el transporte, ¿no? De materiales peligrosos, tanto de forma doméstica como de forma industrial, ¿sí? Entonces también debemos de ver nuestros procedimientos de emergencias y primeros auxilios. Es muy importante, mucho, porque a veces hay accidentes, muy importante esta parte de los primeros auxilios, que es otro tema, cómo socorrer a nuestras personas, cómo podemos utilizar también nuestro PAS, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Si tenemos a una persona de brigada, un brigadista, las empresas también los tienen, los hospitales también deben tenerlos en su comité. Es muy importante porque este tema puede pasar un accidente y es en segundos cuando puede pasar
una reacción, ¿no? Por eso es que en Matel nivel 2 llevas la parte práctica y ahí vas a ver cómo simulan esta parte. Incluso, personalmente, yo recuerdo cuando llevé este tema, una señorita estaba ahogándose, entonces tuve que socorrerla afuera porque este tema es así. Y si tú llevas Matel 1, sabes que en la teoría, en la práctica va a ser así, porque no es que esté ahí y no debes hacer nada, simplemente tienes que, como ya les he indicado, en trabajos inseguros, tú tienes que renunciar al trabajo, o sea, me refiero en esa parte. Renunciar al trabajo es salir, evacuar inmediatamente porque estás en tu derecho. Entonces, eso es lo que yo realicé con la señorita, no recuerdo, ¿no? Entonces, esa es la parte de Mactel nivel 2 y esa es lo que puedes llegar, ¿no? A veces no todas las personas reaccionan diferente y se pueden ahogar con estas simulaciones de trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en Mactel hay que reaccionar rápidamente y tu brigadista ya lo debe de saber, ellos están capacitados para ello, por ejemplo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a hablar ahora de la hoja de información de seguridad de los materiales MCS, ¿sí? Este es un documento que reúne de forma ordenada y resumida la información básica de las características físico-químicas de seguridad que ya les he comentado, de ecología, de toxicología y de acciones de emergencia de los materiales considerados riesgosos. ¿Por qué hablamos de ecología, toxicología? Porque estamos nosotros involucrando al medio ambiente. La parte de ecología en el medio ambiente es un tema arduo, es un tema extenso, entonces es por eso que está involucrado, ¿sí? Porque cuando tú trasladas materiales peligrosos, por ejemplo, combustibles, tienes el Estado o OEFA sobre todo, y OSINARMIN te pide que tú realices un plan de monitoreo ambiental, un plan ambiental, que es muy diferente, que tú tienes que presentar a tu cliente para que te apruebe y te valide, ¿no? En este plan tú vas a colocar cosas principales, ¿no? No todo lo que tú tienes estipulado internamente de tu empresa como un plan de contingencia que es un aproximado de 250 hojas, ¿no? Tú simplemente le das allá un alcance de 10 hojas porque ¿quién va a revisar ese plan? Un gerente, quizás. Entonces esa persona es objetiva y te va a ver lo más importante, ¿no? Entonces tienes tú que llevar la información más importante. Se supone que tú ya en tu plan interno ya tienes todo tu resguardo, tu contingencia ante un posible accidente, porque esto es alto riesgo, es un trabajo de alto riesgo, entonces es un 50 y 50, ¿no? Que pase o que no pase, ¿no? ¿Quién lo elabora? Siempre la compañía que lo fabrica y comercializa el producto, los químicos, los productos químicos, los van a elaborar, ¿no? Entonces no se preocupen por eso, que esto ya viene escrito, ya viene por parte del proveedor como un certificado de funcionamiento en un equipo similar, igual va a venir, ¿no? En tu material peligroso que te lo lleven al almacén. Entonces ahí, si tú estás capacitado y te envían al OGMSS, va a ser vas a releerlo, va a ser como una retroalimentación y con eso ya no deberías de tener problemas para trasladar y saber cómo almacenar este tipo de materiales. No te olvides el acopio, siempre tus etiquetas, ¿no? De seguridad para poder trabajar bajo estos términos con estos materiales peligrosos. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a ver la hoja de información de seguridad de los materiales, ¿ya? Muy importante esta parte, vamos a ver la identificación del producto y de la compañía, la composición, información y ingredientes, los datos de riesgo para la salud, los procedimientos de primeros auxilios, las normas a aplicar en caso de incendio, las medidas para fugas o derramas accidentales, los almacenajes y manipulaciones, los controles de exposiciones y protecciones personales, las propiedades físicas y químicas, la estabilidad y la reactividad, los datos toxicológicos, la información ecológica, las consideraciones para la eliminación del desecho, la información para el transporte, la información reglamentaria y otra información, ¿sí? Estos datos tienen que estar en tu hoja de información de materiales de MCS. Entonces recuerda, como ya indicado al principio, son los 16 que te estaba indicando, ¿no? Los 16 artículos, 16 partes, las 16 frases, como tú lo desees mencionar, son esos, ¿no? Entonces, eso debe tener tu hoja de información de seguridad de MSF. Si no lo tiene, bueno, no es, podría ser hasta una copia y hay que tener mucho cuidado, así como con nuestros CPPs copia, con los materiales del MSDS, ¿sí? Entonces, muy atentos a esto. Al lado derecho vemos de qué está compuesto una hoja MSDS, ¿no? Entonces, ya un momento le vas a explicar lo que es el NFPA, el rombo NFPA, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a ver ahora la información de seguridad en materiales MSDS con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la lejía, ¿no? La lejía es muy común en nuestros productos de limpieza, es un material peligroso, va a poder ser un residuo peligroso cuando venza, entonces hay que tener mucho cuidado con estos materiales, ¿no? Entonces aquí vemos de qué está compuesto, tenemos que saber que el material peligroso, de qué está compuesto, qué producto químico es. Vemos que es un desinfectante, un hipoclorito de sodio, ¿ya? En química, en ingeniería química, en química pura, está determinado como un hipoclorito de sodio, ¿sí? Dónde está fabricado, la dirección, el correo, los datos de la empresa, por quién está certificado, en este caso Digesa. Entonces, está compuesto de cuánto, porcentajes, los rangos, ya las partes químicas que nos tiene que entregar en su hoja MSDS, ¿no? Entonces también tenemos que identificar los niveles de peligro, los primeros auxilios también,
cómo podemos controlar esta parte, nos va a dar algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, a veces, ya más adelante lo vamos a ver, sucede que a veces este tipo de material lo almacenamos en algunas botellas en domésticas. No se olviden de rotular. Si alguna persona puede tomar esta bebida y puede tener alguna complicación fuerte en su sistema digestivo, ya mucho cuidado con esta parte. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a hablar ahora qué es la hoja de información. Vamos a continuar con el ejemplo en esta parte de la vigía, ¿sí? Las medidas para controlar el incendio, porque no se olviden que es un producto químico, va a reaccionar, es posible que reaccione esta sustancia y tenemos que tener también nuestros pasos, ¿no? Tenemos que saber que no es inflamable, no debería reaccionar, no es inflamable, la lejía no es inflamable, los medios de extinción adecuados, bueno, es un polvo químico, ¿no? Y también los riesgos especiales, ¿no? Esta sustancia va a liberar oxígeno cuando es calentada, ¿no? Entonces ya, en similar con otros productos, va a reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces, con estos pasos, básicamente nosotros vamos a prevenir de que estemos expuestos a diferentes tipos de accidentes en una mayor escala de grave o severo, ¿no? Leve, regular y severo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esta parte y leer, ¿no? Ahora, mucho importa, lo más importante en la parte del MATPEL, en este tipo de insumos, es el manejo y almacenamiento, ¿no? Hay que almacenar siempre lejos de sustancias incompatibles, ¿no? Por ejemplo, cuando haya, por ejemplo, el éter, ¿no? El éter no puede estar cerca de alguna chispa de fuego, trabajo se caliente porque va a explotar inmediatamente, ¿no? Es mucho más que una botella de gas, es de 4-1 y el de combustibles es de 2-1, ¿no? Va a ser una infernalidad de 2-1, mientras que el de gas es de 4-1, el éter es de 4-3, por ejemplo, es raro verlo, comercializarlo y tiene esa inflamabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, no se juega con esos productos químicos, como les he comentado. Si por ahí hay alguien que fabrica éter, tiene esta distribución, bueno, tiene que tener los lineamientos para poder operar y también las capacitaciones de vida, ¿no? Mientras más inflamable sea alguna sustancia química, va a ser más rápido algún accidente, ¿no? Que pueda propiciarse si en caso se dé. Siguiente diapositiva, por favor. No olvidarse que estos materiales siempre van a estar herméticamente cerrados, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso también. Listo. Vamos a continuar con la siguiente. Viene esta parte muy importante, es la parte más importante de este tema. ¿Por qué? Porque gráficamente vamos a demostrar los niveles de riesgo, la inflamabilidad, la reactividad y los riesgos específicos, ¿sí? Entonces, muy importante esta parte, lo que es riesgos a la salud, mortales, peligrosos, muy peligrosos, peligrosos, poco peligrosos, sin peligro, ¿ya? Esto es lo que les digo, que puede estar en un camión, de gas, de combustibles, de residuos peligrosos, incluso tienen que tener algún tipo de placa especial para que pueda operar estos elementos. La inflamabilidad también debajo de 25 grados va a ser 4, debajo de 37 va a ser el 3, debajo de 93 va a ser el 2, y el 1/93, 0 no se inflama, ¿no? Entonces, con esto nosotros nos podemos guiar. Es importante que traten de no memorizárselo, pero sí por ahí escribirlo en una hoja para que ustedes lo tengan en cuenta y siempre estén, ya saben a qué están expuestos, incluso cuando ustedes estén movilizándose por la calle, vean estos camiones, estos tractos, estas unidades, sepan a qué están expuestos. Igual su reactividad, ¿no? Puede explotar súbitamente, puede explotar en caso de choque y calentamiento, inestable en caso de cambio químico violento, inestable en caso de calentamiento o estable, ¿no? La reactividad es un poco raro, se da sobre todo en la escala 1 o 2 máximo, pero igual a tener en cuenta, y el riesgo específico, sí, oxidante, corrosivo, radiactivo, no usar agua, riesgo biológico. Ya por lo general está en guión, o sea, no lo tiene, pero hay que saberlo, ¿no? Entonces, por lo general, tú vas a anotar en un rombo NFPA, en algún vehículo, de los que he comentado, la inflamabilidad y su riesgo a la salud, ¿sí? Entonces, esa parte sí hay que tenerla en cuenta porque es muy común, sí, es muy importante saberlo. Cuando es MATPEL, en una pregunta de examen, sí o sí te van a preguntar el rombo NFPA de qué está compuesto al menos, ¿sí? Entonces, siempre la parte de los controles de exposición, un poco hablando de PPs, los guantes de PVC, la pechera, los lentes también, esta parte muy importante, ¿no? Y también los pictogramas, ¿no? Entonces hay que saber a qué estamos expuestos, porque en el caso de los pictogramas está muy relacionado a lo que es NFPA, porque te va a advertir, ¿no? Entonces, aquí estamos exponiéndonos y en riesgos específicos, sin nombrar los pictogramas amarillos, ya como se comentaba al principio, tenemos el color negro, naranja, dependiendo, no es un peligro de muerte, de intoxicación, o sea, son peligros específicos, ¿no? Por eso no tiene un color amarillo, un color azul, un color rojo, un color verde, que son las señaléticas de colores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente diapositiva, por favor.
Listo, continuamos con la siguiente diapositiva. Listo, ahora vamos a hablar de algo básico, de OGMCDS en lo que es la lejía, de qué está compuesto. Tiene una lejía concentrada, un proveedor, ¿no? El tipo de envase, el registro sanitario, el etiquetamiento, las MSS fechas de elaboraciones y su foto, ¿no? Entonces, esto básicamente lo van a ver en todas las hojas MSS de algunos insumos químicos, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a ver algo importante en la manipulación del mártir. ¿Qué lo hace peligroso a estos químicos, ya? Vamos a ver que son corrosivos, como les he explicado en los pictogramas básicos. Pero lo más importante es que sepan qué es cada concepto, ya corrosivos, explosivos, inflamables, radioactivos, reactivos y tóxicos. Ya corrosivos que queman la piel o los ojos al contacto. Ya mucho cuidado con este concepto. Explosivos también, cuando hay una onda explosiva, produce la destrucción de los materiales, puede ser el éter, el combustible, dependiendo con qué adicional va a reaccionar. Y el inflamable se enciende fácilmente. Ya también mucho cuidado con esto. Y la parte radioactiva también que emite radiación ionizante tipo alfa, beta, gamma, también como los rayos X que utilizan en los hospitales también. Es menos común, pero también se utilizan, ¿no? Estos materiales radioactivos y también los reactivos que van a explotar o liberar vapores tóxicos. Si es expuesto a otros químicos, calor, aire o agua. Ejemplo, combustibles, residuos peligrosos, por lo general son aceites reusados de carros, de partes mecánicas, y los tóxicos van a causar enfermedad, posiblemente la muerte. Ya estos son muy drásticos, hay que estar atentos a estos pictogramas siempre. Muy importante los conceptos, no se fijen tanto en el pictograma, sino cuándo es corrosivo, si no pregunten, ¿no? Si corresponde a corrosivo, si corresponde a explosivo, si corresponde a inflamable. Con el NFPA se pueden guiar en la calle cuando es inflamable, en el rombo NFPA sí, inflamable es cuando está en color rojo, sí, radioactivo amarillo, el peligro específico que puede ser corrosivo biológico en el blanco y el azul pues es salud, ¿no? Básicamente, esa es la forma de cómo podemos guiarnos gráficamente y conceptualmente, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a continuar con un pequeño dibujo, cómo las personas podemos exponernos a estos peligros, ¿no? Cómo podemos, nos puede pasar algo, ¿no? Los materiales peligrosos no tienen que ser peligrosos si usted los manipula, o sea, no hay que tener ese miedo, no siempre estamos expuestos a trabajos de alto riesgo, el miedo es lo primero que debes de borrar de tu mente, esa palabra no debe de estar, debes de trabajar de la forma tranquila, si estás capacitado totalmente, si tú sabes tu trabajo que hacer, y siempre comentarles pues que la mayoría de los accidentes pasa pues por desconcentraciones, problemas personales, excesos de confianza, ¿ya? Entonces, no seamos soberbios con ese tema de exceso de confianza, siempre mantengámonos seguros, procedimientos, EPPs adecuados para utilizarlos, ¿sí? Entonces vemos que vamos a ver en nuestras manos la absorción por la piel, los derrames de polvos y líquidos, como les explicaba, la, hace un momento, ¿no? De forma cutánea, ¿no? Y la inhalación, gases, vapores, ¿no? La ingestión también puede ser de forma líquida, pero básicamente son líquidos que a veces te equivocas y piensas que es un energizante, quizás no está rotulado y te lo tomas, ¿no? Entonces, está también las vías nasales y el esófago. ¿Qué es lo que vas a sufrir, ¿no? Cuando te van a intervenir para rescatarte en una emergencia, ¿sí? Entonces, estas manipulaciones negligentes pueden causar verdaderos problemas vía la entrada de productos químicos al cuerpo, ¿sí? Mucho cuidado, básicamente, pues lo que les he mencionado hace un momento, ¿no? Cutáneas, periintestinal, eh, por la vía respiratoria, y también pues va a pasar por los ojos, ¿no? Y de forma cutánea. Mucho cuidado con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de los EPPs, cómo nosotros vamos a protegernos, ¿no? Entonces, básicamente, pues lo de siempre, pero en el caso de algunos trajes especiales, y que les voy a comentar. No se olviden los zapatos, los guantes largos, estos son guantes de Hebe especiales, guantes de Hebe largos. Tenemos nuestros Tyvek, son nuestros overoles, los lentes mono también. Y tenemos los zapatos que van a utilizarse, de Hebe, ¿no? Y tenemos algunas mascarillas, tenemos nuestros protectores también de media cara, cara completa, mucho cuidado con esto porque estos cartuchos tienen una duración de 3 meses. Si lo usas o no lo uses diariamente, poco tiempo, mucho uso, 3 meses lo tienes que desechar. Y el área de seguridad tiene que estar atenta para realizar tu cambio. Y como bien indicado, hay trajes especiales para poder evitar este tipo de posibles accidentes a los que estamos expuestos. Por ejemplo, un bombero no va a utilizar un traje ignífugo, ¿no? Contra las llamas. Si vamos a trabajar en una sala eléctrica, quizás, si vamos a trasladar un material peligroso, vamos a utilizar un traje ignífugo
pero en la versión de la parte eléctrica, ¿no? Entonces también hay trajes ignífugos para hidrocarburos, hay trajes ignífugos eléctricos, entonces hay que tener mucho cuidado, y también tenemos estos trajes especiales que son completos, ¿no? Te van a ayudar, te van a proteger totalmente contra peligros biológicos, sobre todo estos trajes son para peligros biológicos, por ejemplo, la exposición al ébola, un ejemplo, una enfermedad que ocurrió en África, fue donde pasó, por ejemplo, para contra el COVID, si no recordamos hace poco, si recordamos, entonces son trajes especiales que te van a proteger. Evidentemente tienen un costo elevado, pero la seguridad es una inversión y si lamentablemente este trabajador va a estar expuesto a esto, tienes que brindarle todo el EPP adecuado para que no esté expuesto a un peligro biológico sobre todo, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, continuamos con la siguiente diapositiva. Ya estamos entrando en las últimas diapositivas. Listo, vamos a hablar de algunos EPPs obligatorios. En la parte azul, siempre recordarles que es la señalética de obligatoriedad, ¿sí? El color azul es obligatoriedad. Ahora en estos tiempos ya tú vas a encontrar, ustedes van a encontrar en su área de trabajo que ya no está de forma general. Te indica visualmente, gráficamente que vas a entrar con un EPP en específico y con mayor razón cuando estás expuestos a MATPEN, ¿sí? Como ya les indicaba, hay unos trajes especiales, tenemos para todas las extremidades también la obligatoriedad. El primero de gases no es común, pero lo vas a ver en algunos lugares, ¿sí? Y los demás son comunes, los vas a ver en diferentes lugares. Y también debemos de saber que los materiales impermeables ofrecen una resistencia limitada a la permeación de productos químicos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con los impermeables, ¿no? Entonces, son algunas normas que nos indican en este lado, en la norma EN 374, ¿no? Esta norma es internacional, pero para que la tengan en cuenta también, todo lo que es material de seguridad nos va a servir para nosotros cuidarnos, ¿no? Entonces, siempre es cuestión de nosotros averiguar un poco más, saber más, para poder siempre protegernos, más aún si estamos nosotros expuestos a peligros inminentes. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Listo, vamos a ver la forma de cómo vamos a distribuir estos materiales peligrosos en diferentes envases pequeños, ¿sí? Vamos a ver cómo es la distribución, cómo es la dilución, cómo vamos a diluir, ¿no? No se olviden la rotulación, etiquetar. Tú siempre debes informar gráficamente, conceptualmente a qué estamos expuestos, ¿no? Así como en matrices per se, con las señaléticas de obligatoriedad, de obligación, de advertencia, de peligro inminente, pictogramas, tú debes mostrar gráficamente cuando distribuyas estos insumos, etiquetarlo, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la forma de la dilución, es la acción de hacer un líquido menos espeso, más débil, menos concentrado, menos puro mediante la adición o agregado de algo, ¿no? Básicamente es cuando llega, entonces está hablando de la dilución. No olvidemos que los productos químicos a veces, muchas veces, su origen es de forma pura, ¿no? Eso se refiere a la dilución, ¿no? Tenemos que nosotros concentrarlos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque esta parte entra en la ingeniería química, ¿no? Cuando un producto tiene es más puro o menos puro, te va a accidentar de una forma más fuerte o más débil, ¿no? Entonces, a esto se refiere la dilución, ¿no? Y está distribuido, como vemos, en la siguiente manera, ¿no? Totalmente rotulado de una forma industrial, porque también nosotros tenemos permisos y debemos de cumplir esos permisos y las auditorías, ¿no? A eso se refiere. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Vamos a terminar con algo muy importante que les he indicado, las recomendaciones de este tema. Miren, este tema es un poco extenso en el tema legal, ¿sí? Nada más que el tema legal, ¿sí? No hay que preocuparse tanto en el tema práctico, porque la parte legal es lo más difícil, sacar los permisos, qué es lo que vamos a transportar. Incluso me ha pasado, ¿no? Cuando con el MTC, no sé, nos solicitaba un permiso, no nos derivaban al DGA, ¿no? Como les indicaba, ¿no? Entonces es parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esa institución ambiental, pero igual nos derivaban, ¿no? Entonces, básicamente es buscar la solución a esto, ¿no? Entonces, lo más difícil es la parte legal, porque el Ministerio de Transporte sí te deja transportar materiales peligrosos en forma general, pero si tú transportas combustibles es muy diferente, ¿no? Entonces, hay que buscar el permiso específico para poder nosotros trasladar eso. De igual manera sucede con las empresas que trasladan los transportes de materiales peligrosos, pero en botella, ¿no? Botella, pues es la botella de gas que ves encima de un camión, sobre un camión, y ese tiene otro tipo de permiso porque es más inflamable, entonces no es igual, por si acaso, ¿no? Me gustaría indicarles qué institución
También dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo brinda, pero en este momento no tengo el conocimiento, pero es otra institución, no es la misma que la DGA, así. Entonces hay que tener mucho cuidado con el traslado, la manipulación, nuestros EPPs especiales. Si vamos a entrar con un EPP biológico, hay que utilizar tu EPP, tu traje completo, cuando estás investigando enfermedades, ¿no? Como el ébola. Y la rotulación, muy importante la rotulación en estos insumos, porque la rotulación te va, básicamente, de forma simple, a evitar accidentes mortales y posiblemente mortales. Y también siempre el recibimiento adecuado para cada insumo, ¿no? También, pues, no tocar con las manos ni probar los productos químicos, algo evidente, ¿no? No comer, fumar o masticar chicle durante nuestra manipulación, claro, no hay que comer. Si vemos un traje completo que nos vamos a colocar, no hay que comerlo. Entonces, evidentemente, para cualquier actividad de trabajo de alto riesgo, tú no debes de ingerir alimentos. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto, ¿no? La parte legal, la parte del transporte, tu plan ambiental, dar charlas, muchas charlas, retroalimentaciones sobre este tema, porque los accidentes no son bonitos, por decirlo así, no son graves, son tristes y bueno, la idea es que no pase esto, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, me parece que fue la última. Listo, todavía nos falta la rotulación del MAPEL, ¿sí? Entonces, siempre después, en este caso, la rotulación, después de haber realizado la transferencia o trasvase del producto químico material peligroso, se debe de rotular y etiquetar los productos químicos, lo que les he mencionado hace unos momentos. Siempre revisar nuestra MSDS. También el etiquetado se realiza con medios indelebles, se eviten que la deformación pueda borrarse también. Y siempre nuestro sistema, nuestro rombito en FPA, que es la 704, ¿sí? Específicamente la 704, la cual nos va pues, a evitar este tipo de riesgos, ¿no? Que ya les he comentado, ¿no? Y utilizar pues, nuestros EPPs de forma obligatoria, el cual nos indican. Y eso sería todo, ¿no? Lo que les puedo recomendar. No tengan temor en este tema de MAPEL. Es normal transportar materiales peligrosos, pero sí indicarles que sí hay cursos de estos temas, como les he indicado, MAPEL 1, 2, 3, y, y los hay porque son pues, temas ya un poco más exigentes o más especiales, que no los ves día a día y los ves sobre todo en industrias químicas que se dedican a esto, en industrias que se dedican a transportar materiales peligrosos, residuos peligrosos. Entonces, hay que tener el cuidado respectivo con esto. Sí, yo les recomiendo, si trabajan en esto, háganse un cursito el uno y el 2. Con eso es suficiente, ¿no? Y la parte teórica y luego la parte práctica, por la experiencia que les he contado, les va a ayudar mucho en su vida. La idea es prevenir, salvar vidas también, ¿no? Que es parte del área de seguridad. Muchas gracias.